Shalom a todos, estamos de vuelta con ustedes con un nuevo podcast y es para nosotros como siempre una alegría estar con ustedes. Gracias a todo pues la gente, el público, la gente que nos escuchó y que también nos permitieron recibir esa retroalimentación de su parte. Muchas gracias y bueno, continuamos con este asunto de los podcasts con mucho ánimo, con mucha alegría, viendo cosas que a veces son importantes mirar no solamente en el asunto de la fe, la importancia de la familia, sino también con respecto a cómo aplicar la fe y las diferentes cosas que vivimos, las circunstancias que vivimos, aplicar nuestra fe en estas situaciones. Entonces, la semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de un tema que tenía que ver con la educación en la familia y dejamos una pregunta, ¿no? Para que, más bien, que nos dejaran un comentario, una anécdota, un testimonio acerca de esto para poderla comentar. Y bueno, pues, perdón que no dejé que se presentara mi esposa, pero es que me emocioné y a veces pasa que esas cosas. Pues shalom a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast. La verdad que nos da mucha alegría el darnos cuenta que han recibido este proyecto con mucha alegría también, así como nosotros. Y bueno, como ya lo decía mi esposo, vamos a hacer la lectura de un comentario donde, voy a leer el post que mi esposo realizó y bueno, vamos a decir el comentario. Con el tema de la educación en la familia, en el mismo pedimos que nos compartas una anécdota de cómo tus padres te enseñaron algo que ha sido valioso para tu vida adulta y como padre, o en su defecto una anécdota de cómo ahora tú estás preparando a tus hijos para el futuro. ¿Qué oficio les estás enseñando? ¿Les estás enseñando a cocinar? ¿Lo llamas para incluirlo en alguna actividad? Etcétera. Y bueno, recibimos un comentario. Yo leo a la persona que hizo el comentario. Sí. Bueno, a ver. Yo creo que sí. Vamos a leer este comentario que nos hizo Cecilia Viteri Guevara. Nos pone el siguiente comentario. Toda raba por el aporte educativo. Cuando los hijos son pequeños, hasta cierta forma podemos influir en ellos, pero a medida que crecen y empiezan a tener sus propias decisiones, ya se va tornando un poco complicado. En mi caso particular, mi hijo ya tiene 16 años y aunque hemos transitado por el cristianismo desde que él tenía 3 años de edad, ahora me resulta una misión maratónica. Realmente es saber dónde dar en el blanco con él, cuándo ceder y cuándo callar. Justamente estamos en ese proceso de involucrarlo en las tareas domésticas, pero esa lucha es diaria y ahí vamos. Gracias por compartirnos un poco de sus vivencias. Bueno, es el comentario que nos hace nuestra amada Cecilia. Bueno, pues creo que como muchos, pues están así teniendo esa lucha de incorporar a los muchachos en las actividades de casa, ¿no? Y sobre todo cuando pues nunca se les pidió, se les asignó. Hay familias que pues no tienen este problema porque realmente van... ya tienen el hábito también, el hábito, ¿no? de incorporar a los muchachos en el trabajo de la casa, ¿no? Y entonces es más fácil. A ver, vamos a leer que no tiene nombre. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, sí, Julia Padilla. Ok. Dice, felicidades por compartirnos su experiencia. Sabe, mis padres eran de Guanajuato y nos educaron con esos principios de ayudar en casa sin importar si fueran hombre o mujer, todos a ayudar. Y sin ponerme de acuerdo con mi esposo, lo mismo enseñé a mis hijos. Y todo funcionaba cuando él no estaba, pero cuando él llega no me hacían caso, pues ellos sabían que mi esposo no estaba de acuerdo que ellos ayudaran y fue muy difícil. Mis hijos ya son grandes, mis hijas más chicas,
ustedes las conocen, ya tenían 14 años. Yo llegué a creer que yo estaba mal y que mi esposo tenía la razón, que yo tenía que hacer todo. Baruch Hashem por sus enseñanzas con fundamento a la Torah. Pues Bueno, sí. ¿qué nos dices? No, pues es que yo creo que también de pronto no tocamos mucho ese punto en ese podcast, pero la realidad es que también es importante el acuerdo entre pareja para poder aplicar las dinámicas en la familia, porque si uno como pareja no está de acuerdo en cómo llevar la educación de los hijos, en que sí hay que ponerlos a hacer labores de la casa. O sea, ya el momento de que hay un desacuerdo en la familia, en los que son la cabeza, que son los esposos, pues definitivamente eso lo vuelve un poco complicado, ¿verdad? Claro. No, y hay un principio que hemos aprendido, sobre todo en la educación de los hijos, es que tiene que haber un acuerdo. Y esa es una de las cosas que cuando se forman las nuevas familias se deben de organizar, sobre todo cuando ya vienen los hijos, porque evidentemente venimos de familias distintas, de estructuras distintas, de educaciones distintas, y eso requiere mucho equilibrio, mucha cooperación, comunicación. Cuando un papá dice una cosa y el otro dice otra cosa, la primera instancia va a ser que el muchacho se va a confundir, el niño o la niña se va a confundir, no va a saber que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Pero después puede ser muy peligroso porque después los jóvenes lo toman para, bueno, yo voy a hacerle caso a aquel que me conviene. Sí, claro. Y entonces pues el efecto es nocivo y causa no solamente un mensaje negativo, sino un efecto negativo en la educación de los jóvenes. Entonces es muy importante que papá y mamá, sea que una persona conozca del Eterno y el esposo no, o viceversa, aún a pesar de eso, esto es independiente, aunque está conectado, lleguen a un acuerdo para la educación de los hijos y vean de qué manera van a coincidir. Nuestro rabino nos enseñaba hace tiempo algo muy bonito y era precisamente que todas las discusiones o situaciones que se tenían que tratar de los hijos se tenían que ver en lo privado, papá y mamá, y nunca contradecir lo que dice mamá y nunca contradecir lo que dice papá, y procurar ponernos de acuerdo en privado. Claro. Porque los hijos detectan esta información, estos conflictos, de una manera no muy apropiada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de que nosotros tengamos ciertas discrepancias, poderlo tratar siempre con mucha sabiduría, y la idea es, aunque nosotros estemos ahora con una diferente opinión, que en lo privado podamos ponernos de acuerdo y no se vea esa falta de unidad Claro. con nuestros hijos, ¿no? Sí, es muy importante. Y bueno, yo creo que con esto podemos concluir un poquito el tema de la semana pasada, y les damos gracias a los que participaron en comentarnos, en hacernos sus aportes. Recuerden que es importante para mantener este espacio que sea edificante y enriquecedor para todos. Y bueno, creo que hablando un poquito del tema de la familia o el desarrollo de las personas, hay un tema que se me hace interesante, que es el tema de lo que ahora llaman mucho como ser tóxico. No sé si ustedes han escuchado, creo que yo siento que es como algo que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Que luego se habla de que, ay, es que mira, que el tóxico, que la tóxica y todo eso. Los tóxicos. Entonces, obviamente que es un tema, pues que se me hace apropiado un poco a veces con el tema de la familia, ¿no? Porque cómo detectar si tú estás siendo tóxico o si estás siendo acosado o dañado por una persona que te está trayendo ahí todo el tiempo pleito o te está afectando, ¿no? El exceso de celos.
Sí, bueno, por ejemplo, también. El caso de los papás superprotectores, que también Sí, conductas. sí, yo creo que habría que definir un poquito qué es ser tóxico, ¿no? Qué es la toxicidad, que es como ese efecto venenoso o dañino que está constantemente presente en conductas que pueden dañar a otras personas, ¿no? Sí, causando el exceso de afectaciones. celos, el que te hagan comentarios sobre tu aspecto, sobre tu fe, pero no en una forma, porque por ejemplo a veces es normal que se den ciertas situaciones, por ejemplo en la familia, ¿no? Que, ay, es que tú ya estás estudiando esto, a ver, cuéntame, así como puede haber un interés, o incluso en algún cierto punto que la familia cuando se entera que tú estás empezando a estudiar algo nuevo, como que digan, ay, ya se está metiendo quién sabe en qué cosa, ¿no? Pero cuando ya tal vez ya te comienzan a atacar, empiezan a juzgar tus decisiones, que porque ya no comes esto, que porque ya estás dejando algún vicio, qué sé yo, alguna cosa, pero ya se tornan en comentarios destructivos, que te afectan, ofensivos, que bueno, ya son como más agresivos, por así decirlo, ¿no? Claro. Pues yo no sé en otros países, pero aquí en México, no en todos lados, por supuesto, pero en muchas partes, se tiene esa conducta que es como, primero como broma, como el bullying familiar. Sí. Hay varios niveles, ¿no? Que se llega a encontrar en las familias. Hay un nivel como, es como que toman a alguien y y le hacen bromas. Le hacen bromas y se burlan y todo eso. Y hay diferentes niveles, ¿no? Hay un nivel que podríamos decir que podría ser sano, sí, que es normal, que es como nos estamos divirtiendo entre todos, bueno, aunque hay que cuidar mucho eso. Pero hay otro nivel que ya se vuelve parte de la persona y parte de la cultura y es mucho más tóxico, más agresivo, tiende a causar daño en los sentimientos de la persona. Son comentarios que pueden tener varias razones, pueden tener inclusive un fundamento y pueden ser inclusive comentarios que dañen involuntariamente. Sí. Hay que aclarar eso, no siempre es algo con mala intención, con dolo, pero es la cultura, la forma de hablar, esa pues sí, educación que se recibió, esa formación que se recibió y se ve reflejado en cómo, por ejemplo, un padre le habla a su hijo, su hija, o un esposo a la esposa, o el suegro al yerno. Sí, claro, se puede dar en todos los niveles. Incluso comentábamos también de que en el trabajo, que a veces se dan relaciones laborales complicadas, donde a veces se puede llegar a tener compañeros que te atacan por tu fe o porque eres responsable. Y eso es lo curioso, ¿no? De esa forma tóxica de ser de una persona que incluso de buenas cualidades como que te buscan hacer sentir mal por cómo eres, ¿no? Sí, claro. Y bueno, uno dice, cuando eso se da a nivel laboral o en ciertos ámbitos, por ejemplo, que en la escuela, pues bueno, tal vez tú puedes alejarte de esos ambientes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso se da a nivel de una familia? Sí, se vuelve un martirio constante, ¿no? Y bueno, quiero retomar esa parte de que a veces estas conductas son involuntarias. Nosotros somos resultado de nuestras conductas, son resultado de nuestras vivencias, de lo que vimos, de nuestra educación, hacer a nuestros padres, del ejemplo que recibimos, de las personas alrededor de nosotros, de lo que vemos o vimos en televisión, inclusive. Todo ese tipo de cosas, más en nuestras generaciones. Claro. Ahora las nuevas generaciones son resultado también de la influencia del internet. Y de algún modo hay gente que vivió
sufrió cosas cuando era joven, cuando era pequeño, y eso va siendo uno de los ingredientes que se junta, como por ejemplo el que una niña o un niño nunca haya recibido expresiones de amor o palabras de agradecimiento o expresiones de estoy orgulloso de ti, etcétera. Y eso se va juntando y va causando una forma, una conducta, distorsión. Una distorsión de lo que es, pues, cómo debe de ser una buena relación. Claro. Cuando crece, cuando se casa, entonces se reproduce de alguna manera lo que vivió. Y los niños que vienen también reciben esa dosis, ¿no? Claro. Y lamentablemente no nos damos cuenta de todo ese cúmulo de vivencias, de malas experiencias, de sufrimientos, todo esto, y nos vamos poniendo con el corazón como de piedra hasta el punto de tratar a la gente con palabras o comentarios que no somos cuidadosos en que podemos herirlos. Yo creo que es un poco lo que enseña la escritura, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, muchas veces cuando tú no viviste en un ambiente sano, donde tal vez en tu casa hubo violencia, no sé qué, si tu papá era celoso con tu mamá, pues todo eso tú lo vas absorbiendo, ¿no? Y o sea, eso se te va haciendo como algo normal. Es que es normal que un esposo le llame la atención a la esposa y le exija y le pegue y la cele, porque es que los celos son sinónimo de que la quiere mucho y por eso la protege y por eso no quiere que nadie más la vea. Y eso, o sea, suena a veces como a chiste, pero la verdad es que para muchas personas eso se vuelve un estilo de vida, o sea, lo toman como algo tan normal y tan habitual, porque es con lo que ellos crecieron, que lo van repitiendo. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que estas conductas, algunas pueden llegar a ser malintencionadas y otras pueden llegar a ser, pues, resultado de todas estas cosas, ¿no? Fue la forma en la que la persona se formó. Y en una primera instancia, una persona no es mala, sin embargo, no sabe, por ejemplo, expresarse correctamente. Y es una de las cosas que tenemos que ir luchando y sanando en nuestras familias, en nuestros hogares, en la comunidad, en todos lados, porque es fundamental que haya este tipo de cambios en la vida de la gente. Es muy importante. Hay muchos comentarios que se hacen como bromas y pueden ya rayar en la línea de dañar a otra persona. Hay otros comentarios que se hacen sin tomar en cuenta el respeto o el honor que se merece la otra persona. Pues como dice, acá en México hay un dicho, ¿no? Que entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, a veces una forma tal vez de expresar algo que tal vez te disgusta de una persona es como que en broma, ¿no? O sea, tú lo dices en broma y sabes que entre esas palabras hay un poco de realidad o algo que tú quieres expresar, pero que no lo haces. Y pues muchas veces la gente lo saca como en comentarios, en bromas y todo esto. Y pues la realidad es que puede que eso tenga un fundamento, ¿no? Que haya una razón por la que la persona exprese esas bromas, pero pues debemos aprender a madurar, a poder afrontar las situaciones que vivimos y si de pronto nosotros tenemos una diferencia con una persona, el poder acercarnos y tratar de arreglar esa situación con la persona. Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, ahorita lo que tocas es importante. Fíjate que muchas veces una persona puede no estar dispuesta, lista para expresarse adecuadamente sobre algo que le duele, le preocupa, le enoja, le molesta, y la forma en la cual lo expresa es como en un tipo de broma o de observación punzante o una palabra hiriente.
en lugar de tratar directamente el asunto. Sí, yo creo que eso entraría un poquito dentro de lo que conocemos como la Lashon Hara. O sea, ya ahorita hablándolo y compartiéndolo, a mí me viene mucho eso, ¿no? Lo que la escritura nos habla con respecto a la Lashon Hara, a la lengua maldiciente. Entonces, definitivamente que es una forma que debemos de evitar, y que debemos de más bien encauzar adecuadamente, porque la realidad es que muchas veces se dan situaciones, problemas en la familia, en la pareja, con los papás, con los hijos. Eso es normal. Lo que debemos aprender es cómo afrontar esos problemas, cómo arreglar esos problemas de forma que no demos oportunidad a que este tipo de conductas que son destructivas, que son venenosas, que son hirientes y que pueden dañar a otros, entren a nuestra vida diaria, ¿no? Claro, y eso tiene que ver mucho, como dijimos, con renovar nuestra mente y renovar la forma en la que nosotros abordamos problemas, nos sentimos a lo mejor dañados o inconformes. Creo que dar un comentario negativo, hacer un comentario hiriente, en nada aporta para que se pueda resolver un problema, sino más bien se va generando un ambiente más nocivo, destructivo, negativo, ya sea en el trabajo, en la familia, en la pareja, etcétera. Y uno puede inclusive hacer una observación puntual, correcta, acertada, sin tener que caer dentro de una supuesta broma o un comentario hiriente, y puede ser constructivo. Entonces, creo que cuando nosotros nos damos cuenta que hemos estado cometiendo errores al hablar, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos estado cometiendo errores al decirle a mi pareja algo que no me gusta, pero no directamente, sino por medio de una o a veces observación. Y a veces ni siquiera son bromas, a veces son como comentarios que la gente avienta, así como que lo que también llamamos acá en México, ¿no? Las dichosas pedradas, que es como que está entre las pláticas, no sé, por ejemplo, en una reunión familiar, a veces alguien suelta un comentario así, ¿no? Y es aguas con las pedradas, hasta lo decimos como en broma, ¿no? Ay, es que ten cuidado con las pedradas, no te vayan a descalabrar, ¿no? Cuando realmente no es una forma saludable de decir las cosas. Debemos aprender a tener una buena comunicación, y sobre todo cuando ya estamos hablando de adultos, ¿no? O sea, es entendible que a veces entre los jóvenes se den estas conductas, pero lo que no es posible es que en personas que ya somos adultas aún vengamos arrastrando ese tipo de conductas que nada ayudan. Claro, no, y es, como decimos, es un ciclo que se vuelve a repetir, ¿no? El adulto se lo enseña a los hijos y así se va dando, ¿no? Sí, entonces hay que romper con eso. eso. Tenemos que aprender a tener un ambiente en el cual podamos comunicarnos, es decir, de forma sutil, de forma inteligente, saludable, tal vez una corrección, o más que una corrección, dar un consejo o hacer una observación. En un círculo seguro. Sí, correcto, una forma segura. También de manera respetuosa, es muy importante. Esas observaciones de, ay, están bonitos tus zapatos, pero tú estás muy gorda, esas cositas que son muy fuertes, y pero sobre todo, bueno, yo creo que se da en todas las personas, ¿no? Pero yo sí de pronto he notado que es una conducta que a veces se da de forma peculiar en las mujeres, ¿no? A veces entre amigas se pueden llegar a hacer comentarios muy desafortunados, muy malintencionados. Y a veces la amiga, por decir, es que me lo está diciendo mi amiga, cree que es válido que se permita que le hable la amiga así, ¿no? Y yo creo que también aquí entra un poco el tema del amor propio, el aprender nosotros a amar y cuidarnos, y darnos cuenta también cuando una persona está siendo
pues tóxica en nuestras vidas, ¿no? Que nos está absorbiendo ahí la energía, que nos está buscando siempre hacer quedar mal o te hace sentir mal. O sea, realmente debemos entender que las relaciones que el Eterno permite que tengamos a nuestro alrededor, pues siempre deben ser relaciones que aportan algo a tu vida. E incluso a veces, tal vez este puede ser un poco controversial lo que voy a decir, pero vamos, a veces hasta a nivel familiar puede llegar a ser bien difícil lidiar con una familia que constantemente te está criticando, te está haciendo sentir mal. Y a veces también yo creo que puede llegar a ser válido que en un cierto punto tú como que te des tu espacio con la familia y cuando se dé la oportunidad, pues que se puedan resolver esas diferencias, ¿no? Pero a veces creo que sí es válido como ese tiempo fuera. Y prácticamente yo creo que podría aplicarse a todas las relaciones, porque igual hasta con el tema de los esposos, si se rompe la línea del respeto, de que la pareja te ofenda, te diga cosas que realmente te pueden afectar en tu autoestima, híjole, es como que es algo que debes buscar ayuda, porque es que parece un poco como irreal, pero vamos, hasta casos de cómo esa forma de ser tóxico puede ir escalando al punto de ya llegar a ser violencia ya tal cual, ¿no? Violencia física. Sí, entonces es que una cosa lleva a la otra. Entonces, uno de los factores también muy importantes y que decías al principio, citando alguna sección de los libros sagrados, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que estamos... siempre ha habido maldad, claro. Siempre ha habido cosas negativas desde el principio de los tiempos. Pero creo que uno de los factores que te puede ayudar a ti tanto a poder sanar como también a no permitirte ser alguien nocivo para otra persona es empezar a cambiar tu corazón, un corazón que se ha vuelto de piedra, que se ha vuelto duro, que no le importa decir cualquier palabra a otra persona, cambiar este corazón por un corazón de ponerte en el lugar del otro, La empatía. de qué siente si le digo aquello, o se va a sentir cómoda con este comentario, o qué tan discreto debo de hacer este comentario, etcétera. Debemos de ir cambiando esta mentalidad, ponernos en el zapato de los otros, de cómo se van a sentir, cómo van a reaccionar después del comentario que yo voy a hacer, porque si nosotros no lo hacemos, muy difícilmente vamos a poder salir de toda esta influencia cultural, de la inclinación del mal, de tantas cosas que impulsan al hombre a generar daño, conflicto y aflicción a otro. Y es ponerse en el zapato de los demás y decir, bueno, esto le va a doler, o este comentario creo que no es el momento, o estas palabras no son las correctas, o no es el lugar. A veces, por ejemplo, decirle a alguien un comentario, a lo mejor no es malo el comentario. A veces hasta en pareja, ¿no? En pareja no es malo. El problema, ¿cuál sería? Decirlo en público, ¿no? Soltarlo ahí con la familia, con la ¿no? familia o en público, etcétera. Ahí cambia todo. El comentario no era sí, malo. No era malo, pero ya cuando se hizo público es como que ya es una agresión. Vergüenza. Y recordemos uno de los principios de nuestra fe, y es el hecho de que no debemos avergonzar a alguien en público. Claro. Y eso es visto casi como un asesinato, hasta ese nivel. Por lo tanto, comentarios que son nocivos, tóxicos, dañinos, tenemos que irlos omitiendo. Cuando tú quieras hablar algo, primero tienes que analizar qué es lo que te está molestando o qué es lo que tú ves que se tiene que corregir, y con bases, con amor y bondad, decir a la persona en forma privada, oye, esto
que tú hiciste o esto que pasó no es correcto. En lugar de hacer estas observaciones punzantes, negativas o demás. Inclusive se puede hacer algo para apoyarlo. ¿Sabes qué? Yo te ayudo, yo te llevo al médico, no sé. Tiene que ver con un aporte positivo y no solamente con estar molestando a la persona, ¿no? Es muy importante eso. Yo creo que lo que mencionas, ¿no? El tomar conciencia de que el Eterno nos está abriendo los ojos a darnos cuenta de las cosas que son malas para nuestra vida y que pueden ser malas para los que nos rodean. Incluso la Torah misma nos enseña el amor al prójimo, el amarle, eso que tú harías por ti, el hacerlo por tu prójimo, ¿no? Entonces, definitivamente esto nos invita a reflexionar y a hacer cambios en nuestras familias para evitar ese tipo de conductas que lo único que van a causar es daño. Y bueno, obviamente que creo que todos de una forma menor o mayor hemos experimentado situaciones y cosas con la familia que muchas veces es como, tu familia es como ese soporte o esa parte que te anima, que está para apoyarte, y cuando esto no se da, cuando a veces es la familia la que más busca dañarte, ofenderte y todo esto, pues es difícil, ¿no? Es algo duro. Pero pues también está la realidad de que hay cosas de las que tenemos control. Podemos controlar lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, pero yo no puedo controlar lo que otra persona hace. Y también creo que esa es una realidad que debemos de tomar en cuenta en este tema, porque probablemente yo le voy a decir algo a X persona que no me gusta, que me trate de alguna forma o que me haga comentarios que para mí son algo que me hace sentir mal. Y probablemente a esa persona no le va a importar lo que yo le esté diciendo. O sea, también es una realidad a la cual también nos podemos enfrentar. Y cómo poder superar eso, darle, así que pasar la página a esas situaciones y no dejar que nos afecten. Porque también eso es algo que a veces se da. Yo creo que, como decíamos hace rato, una de las cosas que a veces no se ven es tratar de entender el contexto de la persona que está afectando. Uh-huh. No es justificable una conducta negativa, ofensiva o dañina, no es justificable. Sin embargo, cuando tú comienzas a analizar a veces qué vivió cuando niño, su juventud, qué es lo que padeció, puede haber ahí una raíz, un motivo de por qué es que la persona habla como habla, ¿sí? Y si bien no es justificable porque debe de cambiar esa conducta, definitivamente, eso te ayuda a comprender un poco por qué se conduce como se conduce. Y a ti te permite también tener un poco de tranquilidad o de poder tener las fuerzas de sobrellevar cierta relación con una persona que está ahí, uh-huh, porque sabes cuál es el origen. Yo creo que también sería como no tomarte las cosas personales, o sea, uh-huh, el hecho de que una persona haya vivido situaciones que dieron como resultado la forma en la que se conduce hoy, no quiere decir que el problema seas tú, porque tal vez por eso a veces nos afecta más, ¿no? Porque lo hacemos personal, decimos, ay, es que siempre me está haciendo esto, siempre me hace comentarios que me lastiman y todo esto, y tal vez el entender que es un problema que viene arrastrando a la persona y que no es contra ti, también te ayuda como a darle otra visión a ese problema. Claro, y eso es una de las cosas que tenemos que ver. Por otro lado, otro de los factores que creo que es importantísimo cuando tú eres de alguna manera víctima de estos comentarios o palabras hirientes o conductas también hirientes, es el de tener un buen concepto de ti mismo, un buen nivel. Una buena autoestima. Exacto, que permita saber quién eres, qué es lo que vales para el Eterno, para tu familia,
y seguir luchando por eso. Y eso es muy importante. Por supuesto, la autoestima siempre, como todas las cosas, tiene que tener un nivel de equilibrio para no convertirse en el otro extremo de soberbia y demás, pero la autoestima es fundamental Sí, para es que que tú yo creo sepas quién eres. el autoestima es lo que la Torah nos enseña como el amar, el amor, amarnos también a nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú mismo no tienes un buen concepto de ti, si tú no eres capaz de perdonarte, si tú no eres capaz de hacer algo bueno por ti, ¿cómo lo vas a hacer por otras personas? Claro. O sea, también creo que de ahí viene un poco ese principio. Claro. No, y por ejemplo, lo vemos ahora con todo lo que sucede en el mundo por internet, un comentario, alguna expresión de negativa en contra de una persona que está en las redes sociales, etcétera, es totalmente De nocivo. hecho, también nosotros hemos recibido Nos ha tocado comentarios muchos, negativos, ¿no? cada rato. Pero pues es eso, o sea, llega un momento de tu vida donde tú sabes lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo, y aprendes a que esos comentarios no te afecten. Pero bueno, tampoco es como un trabajo que de un día para otro ya eso no te afecta, porque yo me acuerdo que al principio, cuando llegamos a recibir comentarios, porque la realidad es eso, o sea, a veces en el mundo de Facebook o de YouTube han llegado comentarios muy desagradables, y al principio pues sí te afectan, ¿no? Dices, ay, mis primeros haters. No. Yo ya tengo varios. Sí, no, pero pues obviamente que si tú no tienes una buena autoestima, el recibir ese tipo de comentarios, pues te van a dañar más. Claro. Pero bueno, es como un proceso, ¿no? Es un proceso donde poco a poco vas como que diciendo, bueno, para empezar ni conozco a esa persona, lo que me está diciendo pues no es así, y bueno, ya uno va como que haciendo ahí, uno mismo se va terapiando para que esas cosas no te afecten. Y el Eterno, ¿no? Sí, no, y tenemos que seguir trabajando también con los muchachos, con los hijos, ese tema, ¿no? Porque también el autoestima de los hijos, ya cuando están en el mundo real, ya fuera de casa, pues se van a encontrar con condiciones muy diferentes a las que hay en la familia, donde procuramos que haya respeto, cuidado. Se van a encontrar con personas que no van a tener ese cuidado, que no van a tener ese respeto, que van a hacer observaciones, que van a poner apodos, que van a... muchas cosas, ¿no? Y se basa el mismo principio. Uno debe de enseñarles, quizá el otro muchachito hace esto porque en su casa tiene problemas. Y quizá sea tiempo de que tú entiendas el valor que tú tienes como persona y no dejes que eso se te pegue a ti, que te afecta a ti. Y es el mismo principio. Entonces es fundamental que tengamos una buena autoestima, que sepamos, como dice nuestros libros, el Talmud, que el mundo fue creado para nosotros y que para el Eterno valemos. En nuestra familia tú vales mucho, aunque no esperes que te lo estén diciendo, pero tú compones a tu familia, parte de tu familia, tienes un valor importante en la familia, no debes de dudarlo, y es fundamental en la comunidad, ni se diga, ¿no? Pues sí, es un tema que pues es bueno saber qué piensa, por ejemplo, nuestro Shaliach al respecto de este tema, para que eso también nos dé un poco de luz en qué debemos hacer si de pronto nosotros estamos viviendo experiencias parecidas, o cómo no dejar que a veces esos ambientes tóxicos que se dan en la familia o en el trabajo o en cualquier lugar donde tú vas no te afecten y puedas superarlo. Y bueno, también algo que también nos enseña la Escritura es que todas las cosas también son para bien. O sea, todo lo que el Eterno permite que tú vivas, sean situaciones con la familia, con el esposo, con los hijos, con tu trabajo, donde tú seas en tu comunidad, todas esas son oportunidades para que tú crezcas, para que tú superes de la mejor forma esas pruebas. Porque también la realidad es que si el Eterno no quisiera que tú vivieras esas situaciones, pues simplemente no las pasarías. Pero siempre debemos de ver las cosas que nos pasan como
algo que el Eterno nos quiere enseñar. Claro, es fundamental que vayamos aprendiendo de las experiencias y también transportar esa experiencia a nuestros hijos. Y otro lado que no debemos de dejar pasar, por supuesto, es qué pasa en el caso de que tú eres el que es la fuente tú eres el tóxico. del tóxico, el bullying y demás, que no generas ese ambiente en el matrimonio, en casa, en el trabajo, etcétera. ¿Qué pasa? Lo primero es que tienes que darte cuenta que hay que tener cuidado de lo que decimos. Hay que llegar a convenios con las personas para saber hasta qué nivel, hasta qué punto podemos poner límites. Podemos hacer bromas. Por ejemplo, luego yo bromeo con mi esposa. Sí. Y luego ella me agarra de botana también. Pero bueno, hemos aprendido a tomarnos la medida y también, o sea, a veces en las mismas pláticas que nosotros hemos tenido es como que, ¿sabes qué? Pero bueno, hasta aquí, mira, ese tema no lo toques, ni bromees de esto. Y o sea, eso es poner límites. Y de hecho es algo que también creo que pocas veces nos enseñaron, que el poner cercos también es algo, es una forma de cuidarte, pues, porque si yo le estoy diciendo a mi esposo, ¿sabes qué? A mí me afecta o me lastima si tú, no sé, alguna situación. Bueno, ahí inserte alguna situación que no le guste, ¿verdad? No, pero que uno le exprese alguna situación que no me gusta. Y entonces, yo con esto que le estoy expresando a mi esposo, yo le estoy poniendo un límite de que, mira, ve, aquí no cruces. Aquí podemos estar en paz tú y yo. Pero si yo le estoy diciendo y él no le importa y aún así lo pasa, o al revés, o sea, él me está diciendo a mí, ¿sabes qué? A mí no me gustan los huevos estrellados o los huevos revueltos o los huevos de una forma. Y yo así como que, pues, ¿sabes qué? Pues te los comes así como te los doy. Cuando tal vez es algo que sí puedo hacer, que sí está en mis manos hacerlo y me lo están pidiendo, pero yo me pongo en mi necedad y le estoy diciendo, pues, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. O sea, eso ya es como romper los límites de algo que la persona le está diciendo. O sea, como que esa persona te está diciendo, mira, si tú me ayudas con esto, nuestra relación va a poder mejorar, ¿no? Claro. Y muchas veces no nos enseñan eso porque es como hasta en la familia, ¿no? Yo he escuchado mucho eso de que cuando un niño no quiere saludar a un adulto de beso, que no lo debes de obligar porque, como que creo que en ciertas etapas no es muy bueno para el niño, ¿no? Por así decirlo. No sé si ese ejemplo esté bien o no. Pero aquí el punto es que a veces nos enseñan de que, no, le das beso a tu tío y no me importa que quieras o no quieras. O sea, como que a veces no nos dan opciones. Es como que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y ya. Y a veces no nos dan como esos permisos, ¿no? O simplemente no te explican el por qué. Ajá. O no te dan motivos. Sí, o sea, como que el lugar de que tú digas al niño, mira, ve tu tío, y como que lo induzcas a que le surge el amor por el tío y le dé el beso. Y a veces son ese tipo de imposiciones donde obviamente que es como esa lucha, ¿no? Del Yetzer Hara, de que me están diciendo que no lo haga, pues entonces lo voy a hacer. Entonces, bueno, ya saben, son esos temas que a veces son un poco complicados, pero que creo que siempre es sano poner límites, porque es algo que nos va a permitir poder relacionarnos mejor con la persona, porque tú le estás advirtiendo qué cosas te pueden hacer enojar. Claro. Entonces, no, y también se requiere valor hasta cierto punto y carácter para decirle a alguien, marcarle un límite. Y eso no importa que seas joven, no importa que seas adulto, una persona inclusive en el trabajo puede no poner límites, y aunque sea adulto y todo esto, es importante. Sí, incluso por ejemplo hasta con los temas laborales, ¿no? Uh-huh. Si tu contrato te dice de un cierto horario y ya porque creen que es el patrón te puede mangonear y decir y poner horarios que no van de acuerdo a tu contrato, eso ya son el no poder resolver una situación de ese nivel. Eso nos habla precisamente de que no se nos ha enseñado a poner límites, porque a veces pensamos que si lo hacemos vamos a dañar la autoridad de una persona, ¿no?
Y creo que siempre hay formas de acercarnos incluso a las autoridades de una forma respetuosa y hacer ver cosas que tal vez hasta van a ayudar al ambiente laboral o alguna cosa, ¿no? Claro. No, y obviamente, si bien el patrón te dice, mira, es que es una temporada alta y necesitamos tu apoyo y todo, y está obviamente una situación en la cual hay comunicación y hay un común acuerdo y obviamente eso se va a reflejar en el pago. En el pago, pues yo creo que no hay ningún problema. Pero sí es importante tener mucho cuidado en eso y poner límites en el trabajo, por ejemplo, en las relaciones con los compañeros, cómo tú te llevas, poner límites, por ejemplo, hasta con los hijos. Sí, poner límites en la forma en la que, por ejemplo, un hombre interactúa con una mujer que no es su esposa y viceversa, una mujer que interactúa por alguna razón con un hombre que no es su esposo. Esos límites son fundamentales en muchos aspectos. Pero regresando al tema de lo tóxico, cuando tú detectas de inmediato que estás haciendo comentarios que pueden ser hirientes, tú tienes que corregir eso. Tienes que corregir eso, tienes que revisar cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, e inclusive analizar lo que ya has hecho y lo que ya has dicho. Y cuando te des cuenta que ya le barraste, porque puede ser, lo que tienes que hacer inmediatamente es hacer una rectificación. En otras palabras, conducirte de forma distinta, corregirte, dominar ese efecto del Yetzer Hara de hacer esos comentarios y más bien darle respeto, lugar y que se note que hay un cambio positivo para las personas. De hecho, creo que esto me recuerda una situación que tuvimos en la casa hace unos días con mi hija Neri, porque ella está aprendiendo a tocar el ukelele, entonces llegó bien contenta a enseñarme las canciones que había aprendido. Y a mí se me hizo gracioso que cuando ella empezó a tocar una melodía de las que estaba aprendiendo, yo entoné una canción que nada que ver con lo que ella estaba aprendiendo. Y como que yo la incomodé, ¿no? Y ya después, platicando con ella me dijo que como que ella sintió que yo no le había puesto atención y como que me burlé un poco, ¿no? De lo que ella me estaba mostrando de sus avances. Y yo reaccioné después y le pedí perdón, ¿no? Porque pues también hay que saber darnos cuenta cuando nosotros llegamos a tener conductas que si bien yo le explicaba a mi hija que pues yo a veces bromeo porque siento que puedo romper el hielo, que puedo generar una situación como de un mejor ambiente con ellos, pues realmente yo no sabía que esto estaba causando el efecto contrario de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, pues yo sin ningún problema le dije a mi hija que pues yo iba a tener más cuidado con mis bromas, porque pues yo no quiero que ella se sienta mal, ni que no la estoy tomando en serio de lo que ella me está enseñando. Y la verdad es que a veces como papás, también a veces inconscientemente llegamos a hacer sentir mal a nuestros hijos, y también es algo que es bueno reconocer y es bueno cambiar. Y bueno, yo digo Baruch Hashem porque ahora Él nos permite darnos cuenta, abrir los ojos y darnos cuenta de esos detalles. Y yo se los decía a mis hijos, ¿no? O sea, tal vez ahora ustedes podemos tener esta dinámica con ustedes de platicar, de que ustedes nos digan cómo se sienten y como tener esa interacción con los niños, y eso enriquece nuestra relación con nuestros hijos. Pero por ejemplo, cuando nosotros fuimos hijos, muchas cosas no fuimos tomados en cuenta, simplemente te imponían las cosas y las tenías que hacer y ya, ni siquiera opinar ni decir nada. Y yo, como hemos hablado muchas veces, todos los extremos son malos. El hecho de que quieras llevarte con tus hijos como si fueran tus amigos es malo, porque también hay límites, ¿no? O sea, al final de cuentas el papá es el papá y el hijo es el hijo. Pero que también quieras llevar esa relación a que yo estoy acá porque yo soy tu papá y tú estás acá, o sea, también es llevarlo más allá, ¿no? Son extremos. Un orden militar, ¿no? Así como que... Sí, pues, muy bien.
Sí, definitivamente es algo que es importante. Y bueno, por ejemplo, las relaciones de la suegra y la nuera, También. con el yerno, todas estas cosas que a veces son momentos donde se forma una nueva familia o se vuelve un nuevo núcleo familiar y empieza a haber esta nueva como coincidencia o esta relación nueva en la cual pues uno como tal vez como suegro o como suegra debe aprender a tratar al yerno o a la nuera con respeto, con dignidad, y viceversa, dándoles el cuidado, el espacio, el lugar que se merecen. Esto es todo un tema porque al igual que como está ese dicho que nadie te enseña a ser padre, tampoco nadie te enseña a ser suegro. A suegros, ¿no? Y todavía no llego hasta allá, pero definitivamente he visto en muchos casos que hay muchos conflictos que se generan en las familias que dan como resultado separaciones por no saber tener esa comunicación, poner límites, evitar el ser dañino, tóxico con otra persona, el no causar agravios y afectaciones que no tienen fundamento, etcétera. Y uno tiene que ser muy, muy cuidadoso en las palabras que va a utilizar para hablar con otra persona. Uno debe de ser muy cuidadoso en las palabras, aun cuando estés enojado, aun cuando algo te haya molestado o estés inconforme. Tienes que aprender a utilizar las palabras que van a ser las correctas, no necesariamente disminuir una observación que tiene que darse en el momento, pero sí sin palabras punzantes, agresivas, nocivas, negativas. Es que creo que ese tema de las suegras o la relación con las suegras, vamos, hasta se ha utilizado mucho, ¿no? En las películas y todo Sí, esto, claro. como que se ha visto como algo, como si fuera gracioso, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces esa interacción nueva que se empieza a dar pues, con los suegros es complicada muchas veces porque precisamente lo que decía Shaliak, ¿no? Que obviamente uno viene de una educación, otro viene de otra educación y a veces el poder empalmar como esa visión que se tiene de las cosas no es sencillo, ¿no? Sí, Es un reto, pero yo creo que sobre todo cuando ya estamos dentro de la Torá, debemos de aprender a ser cuidadosos tanto los que son yernos y nueras como los que son suegros, ¿no? En cómo se van a relacionar con la pareja de sus hijos. Y como también lo que enseña la Torá, ¿no? Que dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán uno solo. El también respetar este vínculo que se está dando, que es un vínculo que también requiere su espacio, se requiere que si no es porque tal vez te piden consejo, tal vez lo mejor sería como mantenerse un poquito al margen, o a menos que se viera una situación que tal vez sí requiera una intervención, pero si no es así, como que debemos de aprender a ser muy respetuoso de ese tipo de relaciones, porque es la formación de un hogar que está como empezando a fijar sus propios límites, cómo se van a relacionar y todo esto, y de pronto como que el meterte ahí en comentarios y todo esto puede ser también muy dañino, ¿no? Para las parejas. Las parejas que son jóvenes, cuando recién forman su familia, y lo digo porque lo he visto y lo digo porque en algún lugar, en algún momento me tocó alguna experiencia, son víctimas de mucho abuso en el sentido de que la gente que ya tiene muchos años o es mayor o etcétera,
tiene conductas de a veces menospreciar a las parejas jóvenes y la forma en la que se llevan. Y esa conducta de menospreciar está obviamente enfocando mal algo que pudo haber sido positivo, dando un buen consejo, o de apoyar o dirigir o encaminar a una pareja o una familia o unas personas que son jóvenes. Y en lugar de eso te encuentras con observaciones punzantes, negativas, dañinas, que lo único que generan es odio y rencores y raíces de amargura y etcétera en el corazón de las personas, ¿no? La típica expresión del suegro o la suegra, ¿no? Que dicen, ay, yo no sé cómo se fue a casar mi hijo contigo si ni lavar sabes. Sí. ¿No? Se puede arreglar eso, o sea, si no sabes lavar, enséñale a lavar. O alguna cosa productiva o positiva. Pero esas expresiones punzantes, negativas. O incluso a veces como de cómo tratas a los hijos. Y a veces no se toma en cuenta que, por ejemplo, a las mamás primerizas, ¿no? Uh-huh. Cuando una mamá es primeriza, wow. Pues, es la inexperiencia total. Y a veces llegan comentarios tanto a veces hasta de la misma mamá o de otras personas, las tías, o sea, todo el mundo quiere comentar de cómo se debe educar al bebé, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces no se toma en cuenta que la mamá está aprendiendo, pues es primeriza, es su primer bebé, está en ese proceso, ¿no? Y a veces la gente es demasiado agresiva en sus comentarios y en lugar de hacerla sentir como en confianza para que si ella tiene una duda la pueda expresar, la hacen sentir mal para que ya mejor ella diga, ¿para qué les voy a preguntar? Me van a decir que no sé o me van a juzgar. Entonces, en lugar de que la mujer pueda recibir la sabiduría que sí yo soy consciente que muchas mujeres que ya tuvieron muchos hijos pueden llegar a tener, pero llegan a sentir mal, pueden llegar a hacer sentir mal a las mamás primerizas, que entonces como que ahí se cierra la posibilidad, ¿no? De que si pudo haber recibido un buen consejo, una guía para que ella pudiese desarrollar y desempeñar mejor su nuevo papel, ahí se cierra la puerta, ¿no? Porque una persona al sentirse agredida definitivamente lo que va a hacer es tratar de protegerse y muchas veces es cerrarse definitivamente hasta que no ve que la cosa se calma, ¿no? Entonces, y muchas veces así pasan muchos temas con la familia. Y esos son cadenas que se dan, ¿no? Y todo con comentarios negativos, dañinos, tóxicos, que se dan en un contexto en el cual no se tuvo cuidado, no se tiene cuidado. Hay que tener cuidado de los dos lados. Bondad, no se tuvo misericordia inclusive. No, y creo que eso que mencionas ahorita es algo fundamental que nos enseña la Torah, el hablar con bondad. Si no tienes nada de bueno que aportar, mira, mejor a veces es mejor guardar silencio. No digas nada. Sí, de hecho eso es un consejo que muchas veces se da en nuestro pueblo. Si no vas a aportar algo positivo, a veces es mejor no decirlo. Y eso implica mucho esfuerzo, porque tal vez muchas veces uno se queda así como con ganas de decir las cosas, pero uno debe de analizar, ¿realmente eso va a aportar algo positivo a la situación que está viviendo? Adelante. Si no, entonces mira, mejor sí, claro, guardarlo. Claro, efectivamente. Entonces, hay que analizar, ¿no? Hay que ponernos tanto en la postura de que si hemos sido afectados por alguien que ha sido realizado conductas negativas, tóxicas, como si nosotros mismos lo hemos hecho. Y hasta qué punto hemos dejado que eso nos aleje de la familia, de otras personas, que hemos también nosotros endurecido nuestro corazón. Entonces, tenemos que rehabilitar esa parte nosotros para poder tener relaciones más sanas, poner límites, tener disposición. Si mi esposa me está diciendo esto no me gusta, pues yo voy a hacer el posible por corregirlo, cambiarlo, etcétera. Está en mis manos, lo voy a hacer. Y obviamente es algo que puedo hacer y que no me quita nada, pues adelante. Si obviamente te está diciendo, no, pues no me gusta que estudies Torah, obviamente estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero cuando se trata de una acción, una conducta que puede ser a lo mejor dolorosa, dañina, etcétera, o que afecte, puede causar muchos problemas, y aprender a poner límites es muy importante.
Pues sí, pues muy interesante el tema del día de hoy. Entonces, vayan tomando nota de esos puntos, es importante. Y es fundamental que nosotros vayamos cambiando el ambiente que hay en el hogar, en nuestra pareja, en nuestras familias, en nuestros trabajos, y que si nosotros también estamos aportando para hacer algo negativo por medio del habla, avergonzando a otros, etcétera, bueno, eso lo empecemos a dejar porque no es nada sano. Pues sí, pues gracias a la producción porque nos trajo vino el día de hoy. Lejain. Esperamos que nos estén acompañando también con una copita de vino, café, té también es posible, pero vino está bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues que hay que seguir adelante, que hay que pedirle mucho al Eterno que nos dé sabiduría para poder ser mejores personas. Yo siempre he tenido una idea y una expectativa de lo que es para mí el conocer del Eterno. Y yo pienso, ¿no? Y siempre he pensado que la Torah debe de hacernos mejor personas. O sea, es como que siempre trato de poner eso en mi mente y decir que la Torah me debe hacer mejor persona. Porque si no, entonces algo está pasando. O sea, no le estoy permitiendo al Eterno que Él obra en mi vida, porque no estoy logrando esa meta, ¿no? Ah. Y yo creo que siempre vamos a poder ser mejores personas si tomamos en cuenta todas las cosas que nuestros maestros nos enseñan sobre diferentes temas, cómo podemos ser mejores hijos, mejores esposas, mejores padres. Creo que hay todavía mucho que explorar y mucho que avanzar, y espero que ese mismo anhelo sea el anhelo de tu corazón, el que la Torah logre transformar tu vida y te haga una mejor persona cada día. Sí, claro, la disposición es fundamental, la anulación es fundamental para todas estas cosas. No puedes ser humilde si no te anulas, no puedes respetar los límites si no te anulas, no puedes respetar a otras personas si no te anulas, no puedes cambiar conductas negativas si no aprendes a anularte, a darle lugar al Eterno y darle lugar a las otras personas como es debido. Y por eso es que es tan fundamental no solamente que estemos estudiando, sino que tengamos estas charlas, porque aterrizamos muchas cosas que vemos en nuestras clases, en el estudio de la Torah, los aterrizamos a la vida práctica, más tangibles, ¿no? Y eso justamente, y lo hemos venido diciendo, es una de las razones por las cuales teníamos en el corazón comenzar a realizar estos podcasts, porque queríamos que se hiciera este espacio un poquito más, pues más adecuado, acorde a este tipo de temas, ¿no? Y a veces en otros espacios no se puede. Pero bueno, vamos a estar compartiendo Hashem con ustedes muchas otros comentarios, Hashem y otros temas, ¿no? Y bueno, recuerden, por favor, pónganos ahí en nuestra página de Facebook de la comunidad Haderech una experiencia que hayan tenido con respecto a una persona tóxica. O si tú eres el tóxico. O si tú eres el tóxico, sí. Pónganos ahí. ¿Y qué vas a hacer o cómo se va a arreglar? ¿Cómo lo va a corregir? ¿Cómo te diste cuenta? ¿O estás en proceso? ¿O qué es lo que estás haciendo? Entonces cuéntanos ahí una anécdota, una historia, una experiencia que tengas al respecto de esto, y queremos sus comentarios porque queremos leerlos aquí en el próximo espacio que tengamos. Y bueno, creo que por mi parte es todo. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Me escuché como... Y a sus corazones. No, pues muchas gracias por todo, por escucharnos. Bueno, pues nos vamos en la próxima entrega de este podcast. Y bueno, pues gracias a todos. Y por favor, ayúdenos con sus comentarios ahí en la página de Facebook, Comunidad Netzarita Haderech. Así nos encuentra. Si usted todavía no nos sigue en Facebook, ahí nos va a poder encontrar para que deje su comentario.
Hasta la próxima. Shalom. Shalom.